Esperen que vuelvo a... ya no me acuerdo qué pedía que es el último ítem. Me dice que explique cómo lograría el máximo trabajo de expansión para este sistema en particular. Un poco lo que vienen preguntando, si yo vengo aumentando las etapas, va a ir aumentando para siempre, o sea, si tengo infinitas etapas, ¿el trabajo es infinito? No, se alcanza un máximo. Y ese máximo ocurre ya sí en un proceso cuasiestático. En un proceso cuasiestático, todo el sistema siempre, en todo el proceso, permanece en equilibrio. Para lograr eso, yo tendría que... tengo acá, qué sé yo, 4 pesas de hierro. No sé, habría que calcular cuánto deberían pesar para que produzcan una presión, que no conozco la superficie, pero podemos pensar 1 metro cuadrado. ¿Qué masa de hierro es necesaria para producir 4 atmósferas? Debe ser bastante. Ahora, en lugar de ir sacando de a una pesa, que cada una corresponde a una atmósfera, voy sacando de a un átomo. O sea, imagínense kilos de hierro al que yo le quito un átomo. ¿Cuánto tardaría en alcanzar desde 4 atmósferas a 3 atmósferas? Si quieren más cuasiestático, le saco un neutrón, un electrón, un protón, y así hasta alcanzar, o sea, si yo saco un átomo de estas 4 atmósferas, y va a ser 4 atmósferas menos un átomo, entonces se va a expandir pero infinitesimalmente. O sea, va a haber una pequeña expansión, pero todo el sistema, la presión y la temperatura, la voy a poder determinar. Eso sería un proceso cuasiestático. Son procesos que son absolutamente ideales, no ocurren en la naturaleza jamás. O sea, para que ocurra un proceso cuasiestático me tiene que decir, este proceso es cuasiestático, pero es una idealización. No sé si hay chicos por ahí, pero los procesos cuasiestáticos son como los Reyes Magos. Entonces, un proceso cuasiestático aún así es muy útil porque me permite determinar procesos termodinámicos y conocer ciertas cosas de la termodinámica que solo se logran con procesos reversibles o cuasiestáticos. Por ejemplo, yo puedo imaginar un proceso reversible para calcular la entropía. Eso ya lo van a ver más adelante. Pero también me sirve para calcular el máximo trabajo que puedo hacer. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá ya la cosa para calcular el trabajo en un proceso cuasiestático, donde yo voy sacando de a un átomo de cada una de las pesitas, o sea, le saco átomos a 3 pesitas, pero de a uno y voy sacando otro, el sistema siempre permanece en estados de equilibrio. Si siempre permanece en estados de equilibrio, ya no necesito graficar. O sea, como yo conozco cuál es el estado de equilibrio de todo el proceso, esperen que me salió medio fea la gráfica, porque vamos a mejorarla un poco, pero ahora vamos a volver a hacerla. Cuatro, 3, 2, 1. Conviene que esto sea 3. Esto es 6. Y esto es 12.
como les dije antes, yo en estos procesos no sé cuánto valía la presión, el volumen y la temperatura, pero en un proceso cuasi estático yo puedo saber en todo momento cuánto vale la presión, el volumen y la temperatura. Yo sé que todos estos puntos están a la misma temperatura, todos estos puntos están a 293 Kelvin. Entonces, para ir desde el estado A al estado D, yo acá sí hago una línea punteada porque sé que en este estado conozco la presión y conozco el volumen y lo voy a poder, si quiero, calcular. Pero también voy a poder calcular el trabajo. Entonces, como acá yo tuve varias etapas, ¿sí? Y yo la calculé a ese trabajo como P de oposición por delta B, acá tengo infinitas etapas. Entonces, los cambios de volumen que yo tengo no es un delta B, es un diferencial B. Ese diferencial B representa el incremento infinitesimal en el volumen por haber sacado un átomo a una de las pesitas. Entonces, no voy a usar esta fórmula, sino voy a usar esta otra fórmula que les voy a colocar acá. ¿Quedó claro cómo se grafica un proceso cuasiestático? Se grafica con línea rellena desde el estado inicial al estado final. Eso ya me indica en un gráfico que ese proceso fue cuasiestático. Si tiene línea de puntos, es no cuasiestático. Entonces, ya no voy a tener un trabajo por una etapa, sino voy a tener un diferencial de trabajo por ese diferencial de volumen que creció. Entonces, va a ser P por el diferencial de B. Acá hay una pequeña digresión matemática. Esto es un diferencial de trabajo y esto es un diferencial de volumen. Como el volumen es función de estado, es una diferencial exacta. Como el trabajo depende del camino, fíjense que ustedes calcularon el trabajo del mismo estado inicial a final, y en un caso les dio 9 atmósferas litro, en otro les dio 12 atmósferas litro y en otro les dio 13 atmósferas litro. El trabajo depende del camino. El volumen es propiedad de estado, o sea, si yo quiero calcular el volumen, o sea, un diferencial de volumen, necesito el volumen inicial y el volumen final. No me interesa el camino. ¿Por qué? Porque el volumen es propiedad de estado. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo, lo que necesito hacer es integrar este diferencial de trabajo o integrar P por diferencial de B. Ahora bien, como en este proceso, en todo momento, la P de oposición es exactamente igual a la P del gas. Entonces, cuando yo calculo el trabajo para un proceso cuasiestático, en lugar de usar la P de oposición, voy a usar la P del gas. ¿Sí? Entonces, voy a calcular esto ahora. De matemática, ¿qué es lo que saben? ¿Qué sale de la integral? Lo que es constante. ¿Qué es constante acá? ¿La presión es constante? No, no es constante. Va variando a medida que yo voy quitando átomos a las pesitas. Pero no podría calcular demasiado acá. Pero por suerte yo sé, nuevamente, yo sé que P es nRT sobre B. Entonces, en lugar de poner la P del gas, y como considero que es un gas ideal, voy a colocar todo esto. Entonces, en lugar de colocar P del gas, coloco nRT
diferencial de B sobre B. Acá hice una pequeña trampita para juntarme esto, porque ahora ya sí que sé que N, R y T son constantes. Bueno, el N no cambió nunca porque es un sistema cerrado. La R es la constante de los gases y la temperatura fue un proceso isotérmico. Por lo tanto, el trabajo va a ser nRT por la integral del diferencial de volumen sobre B. ¿Desde dónde? Desde 3 litros hasta 12 litros. Cuando yo calculo esta integral, si se acuerdan de matemática 1 o de matemática, me va a quedar nRT logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Estamos ahí? Y bueno, acá ponemos 0,05 mol por 0,082 litros. Vamos a limpiar esto porque esto es una chanchada. Disculpen. Lo pongo acá al lado. Sí, acá igual. Dijimos N 0,5 mol. R 0,082 litros atmósfera mol Kelvin. La temperatura 293 Kelvin. Y el logaritmo del volumen final 12 litros sobre 3 litros. ¿Sí? Calculen eso cuánto da. 16,65. 16,65 litros atmósferas. Este es el trabajo máximo. ¿Por qué? Porque tengo infinitas etapas. Acá no lo voy a representar como rectángulo, serían infinitos rectángulos, pero si se acuerdan el dibujo que hice antes, yo tenía A, B, C y D, y están todos unidos están todos en la misma isotérmica. 16,6 litros atmósferas. Si yo lo quiero representar gráficamente, ese trabajo de expansión máximo es todo lo que queda por debajo de esta isoterma de 293 grados entre 12 litros y 3 litros. Y este es el último ítem que teníamos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió el proceso cuasi? Sí. Yo no entendí cuando pusiste en el logaritmo 12 sobre 3. Porque fíjate que yo resuelvo este logaritmo, entonces los límites de mi integral es desde el volumen inicial al volumen final. Entonces, cuando yo integro diferencial de B sobre B, me queda el logaritmo de B final sobre B inicial. Ah, bien. Entonces, No visto eso. perfecto. Gracias. Voy acá. Una pregunta. Sí, En el ejercicio 3, que era un verdadero y falso, el primer ítem decía: un sistema entrega menos trabajo de expansión en forma no cuasistática que en forma cuasistática. Para justificar ese verdadero, o sea, te vas más que nada por el tema de la gráfica. podés hacerlo en el tema de la gráfica. A ver, sí, o sea, el trabajo máximo de expansión es el trabajo cuasiestático, por definición, porque lo hemos calculado acá. Vos no podés, de esta superficie, lo que hicimos es calcular infinitos rectángulos con distintas alturas con área, con bases infinitesimales, que son esos diferenciales de B. Es el máximo trabajo que vamos a poder sacar para ese sistema. O sea, la expansión
el trabajo de expansión va a ser máximo en esas condiciones. O sea, podés en todo caso graficar. A ver, podés graficar lo que, fíjate, en una sola etapa teníamos esto. Y después graficás esto acá arriba y decís, bueno, en un trabajo no cuasi estático, este rectángulo tiene menor superficie que toda esta superficie que se calcula con esta integral. Claro, yo lo justifiqué de esa manera, pero no estaba segura de si era la manera correcta. Pero bueno, es la manera correcta, a ver, y es como que por definición, dado este tipo de ejercicio, se llega a la conclusión de que el trabajo máximo de expansión producido es en forma cuasi estática, de la misma manera que el trabajo